Acá estamos. Acá estamos. Estamos con la discusión, esta nueva discusión que se ha dado después de la legalización del aborto, que es la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral. Que me animo a decir es mucho más delicado y por qué no escandaloso que el tema del aborto, que el aborto involucra la vida, ya era escandaloso de por sí mismo. Pero en definitiva, si usted quiere ser muy laxo, el tema de la legalización del aborto es una cuestión privativa de cada persona, de cada mujer. Como se decía muchas veces, si se lo quiere hacer, se lo va a hacer. El tema es convencerla para que siga adelante, ahí está grávida, etc. Pero si alguien quiere hacerse el aborto, forma parte de su vida, que era lo que defendía la gente que estaba a favor de la legalización. Déjenme decidir sobre mi cuerpo. El tema era que además estaba decidiendo sobre otra persona, que no podía decidir, y que era una vida, ¿no es cierto? Pero esto de lo que vamos a charlar ahora con la doctora Vidal, tiene que ver, ya no, por ejemplo, en el caso de mis niños, no porque ya están criados, pero podría ser de mis nietos de última, de mis nietos. Tema de la educación sexual integral. A ver, primera placa, tenemos una placa, señor director, ahí sobre qué es lo que se va a modificar, para que ustedes vean. ¿Sabés en qué consiste la reforma ESI? Bueno, vamos a la otra placa. Mire, doctora, el objetivo central, a ver, ayúdeme entonces, ya vamos a empezar a conversar. Sí, como vos bien decías, la cuestión de la educación sexual integral surge con esto de la legalización del aborto a través del proyecto de IBE. Recordarán todos que muchos diputados y muchos senadores, cuando votan en rechazo al proyecto, dicen, en vez de caer en esto de legalizar el aborto, mejoremos la ley de educación sexual. Es verdad. Eso es más o menos centrando el escenario político y normativo en el cual se empieza a hablar. Nosotros tenemos una ley de educación sexual hace varios años, y es la que se quiere modificar en el campo nacional, que es una ley que manda que la educación sexual sea integral y que sea obligatoria en todos los establecimientos educativos. ¿Qué ocurre con esta reforma? Lo que busca es que la educación sexual integral sea obligatoria en todas las instituciones del país e incluso la provincia, que tiene sus propios proyectos, pero atendiendo a lo que es la diversidad sexual y la perspectiva de género. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? En el año 2009 la República Argentina dicta una ley que es la referida a esto de la cuestión de la identidad de género y adopta a través de su texto normativo la cuestión que vos referenciabas al inicio de la ideología de género. Este proyecto que existe en el campo nacional lo que hace es buscar que restringir la libertad que tenían los establecimientos educativos para adaptar esta educación que iban a brindar al ideario institucional o al estatuto e incluso a las convicciones personales de quienes formaban parte de la comunidad. Asimismo, se fueron, digamos, surgiendo distintos proyectos que son alternativos, como te decía bien, tanto en nación como en provincia, pero buscando siempre de esta manera la obligatoriedad de la educación. Esta obligatoriedad, sabemos que la educación en sí siempre es pública, porque es un derecho humano fundamental. Entonces, lo que se va a diferenciar, que marca tanto el proyecto de ley nacional como los dos provinciales, es la gestión. O sea, la educación es pública, pero tiene una gestión estatal y una gestión privada. Y así, digamos, dice, sea como fuera, los presupuestos de esta ley de educación sexual integral se tienen que aplicar. Dos cuestiones básicas que con esta última placa quería resaltar, que es el tema de la objeción de conciencia en primer lugar y de la obligatoriedad, que en un punto es bastante, podríamos decir, de tipo sesgado. ¿Por qué? Porque, digamos, limita específicamente los contenidos que uno tiene que brindar a lo que es la cuestión de la perspectiva de género, respondiendo a esta ley que nosotros tenemos nacional de identidad de género, por el cual el género, digamos, deja de ser el sexo biológico que nosotros conocíamos, pasa a ser una construcción de tipo cultural, social y demás. De hecho, tanto el proyecto de ley nacional como los dos provinciales que se están discutiendo en este momento en la legislatura, marcan estas cuestiones de entender la educación sexual integral como un conjunto de aspectos biológicos, culturales, ahora, sociales, hay cuestiones metamorfoseadas que este más o menos como lo que decíamos antes, ¿no? El eufemismo de decir despenalización del aborto cuando en realidad era legalización. Entonces sí, se lo quería barnizar de alguna manera con la despenalización. La despenalización podría haber llegado a ser, o sea, no penalizar a quien de última decide hacerlo. Sí. Pero la legalización es otra cosa porque es propender a hacerlo. Sí, en este caso, acá se ocultan algunas cuestiones.
Porque te dice, bueno, ¿y qué tiene de malo hoy en día enseñar la diversidad? Estamos en pleno siglo XXI. Sí, una cosa es respetar, que esto se respetó siempre, al semejante que es distinto a uno, sea porque es de color negro, colorado, porque es japonés, porque es chino o porque es homosexual, ¿no es cierto? Y otra cosa es promoverlo. Entonces, a través de la Ley de Educación Sexual Integral y de la ideología de género, y hay ya ilustraciones donde a un chiquito de jardín de 3, no, se lo empieza a educar de que, como decías vos, hoy sos nena, pero mañana podés ser nene, si vos así lo disponés, independientemente del sexo que vos tengas ahora. Entonces, si a veces a uno grande le cuesta, imagínate un chico de 3 años, llega a la calle y dice, mamá, yo en realidad no soy nena, ¿no? Porque puedo ser nene, ¿verdad? Entonces, ahí está lo complejo de todo esto. Sí, y más cuando tanto el proyecto de ley nacional como los 2 provinciales mandan que haya una materia específica dentro de la currícula escolar relacionada con esto de la perspectiva de género. O sea, como nosotros tenemos matemática, biología, historia, el día de mañana vamos a tener perspectiva de género dentro de las currículas. E incluso también, no solo, digamos, hay que tratarlo como una materia autónoma, sino también en cada una de las materias que hoy tenemos y que consideramos, digamos, las materias clásicas. O sea que el proyecto es bien abarcativo, tanto en el plano nacional como, te digo, en los dos provinciales. De hecho, obviamente, esta cuestión siempre, la ley se consideró que tiene una función educativa. O sea, por lo general, la ley es obligatoria, nace para que se cumpla. Pero estamos viendo que tanto con lo que vos referenciabas, con la legalización del aborto, como con esto de la diversidad, la educación sexual integral, ahí está, mirá, la por gente ejemplo, se manifiesta coloreando la diversidad. No, viste, ya no hay princesas que se enamoran de príncipe, pero una cosa es que uno grande tome la opción de ser gay, y otra cosa es que un nenito de 3 años, viste, que no es obligación enseñar a los 3 años, ya tendrá tiempo con la evolución de su vida de adoptar él la situación que quiera en su vida, ¿no? O sea, eso es lo que hace ruido, ¿no? Después, bueno, ahí está el tema de los 2 papás, las 2 mamás, está bien. Con los matrimonios igualitarios esto es una cuestión que se tenía que dar de alguna manera, el tema es qué va a pasar dentro de 10, 15, 20 años, no sabemos, con los chicos que se eduquen con padres igualitarios, bueno, no sabemos qué va a pasar a futuro. Sí, se busca naturalizar, como vos bien decís, desde muy chiquito esta cuestión, digamos, desde lo que es la ideología de género, de que hoy podés ser nena, además, mañana como leo nene. acá, Elizabeth, el tema del respeto de los ideales institucionales y también el respeto del papel de los padres como agentes primarios y naturales de la educación, ¿no es cierto? Porque una cosa es, porque la educación sexual, en definitiva, uno la aprende de los padres, o si te la enseñan en la escuela, por ejemplo en los colegios religiosos católicos, está educación para el amor. ¿No? El cuerpo humano del hombre. Los colegios de tipo confesional, no es privativo de los católicos. Lo que fuere. Adventista. Entonces, el órgano reproductor masculino, el órgano reproductor femenino, cómo se fecunda. O sea, es la educación sexual, inclusive para enseñar a los chicos cómo tienen que cuidarse, para no tener embarazos no deseados. O hasta enfermedades ahí, incluso de transmisión enfermedades sexuales, venéreas. No, hasta ahí está todo bien, o sea, no está mal la ley como está. Claro, no. Después podés agregarle la diversidad en el tono de respetar al otro. Sí, en ese sentido sí. Pero cuando sea cuando sea mayor, no veo yo lo delicado de imbuirlo, de infundirle de chiquito. Porque lo confundís a un nene de 3 años. Sí, imagínate que un nene recién a partir de los 3 años como que empieza a reconocerse, tanto varón como mujer, y acaba a empezar, no sé, va a ser un mix. De hecho, ya hace varios años que tanto la Nación como la provincia tienen elaboradas guías de este tipo. Incluso, digamos, la Nación, creo que la reforma de la ley esta que estábamos conversando hoy ya viene desde mucho antes, de cuando comienza a haber toda una gestión pública, un manejo público de estos temas a través de, por ejemplo, Pacapaca. Hoy es un claro ejemplo. Llega a millones de chicos del país y marca, digamos, hay dibujos específicos donde se marca esto de la cuestión de la diversidad sexual, etcétera, que bueno, que ahora se han limitado por estos movimientos sociales a restringir los horarios en los que lo van a pasar para digamos, evitar las confusiones. Porque es complejo el tema. En definitiva, enseguida te encasillan, te etiquetan con el mote de retrógrado, de que no estás con los tiempos modernos. Al contrario, yo creo que todo esto, porque a esto después viene una línea divisoria muy finita, lo mismo pasaba con la legalización del aborto, de entrar a después
a consentir legalmente la pedofilia. Sí, es algo muy... Hay una línea ahí que no se puede divisar. El estupro. Entonces, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Falta nada más que instauremos el derecho de pernada. Sí. ¿No? Porque esto se hacía siglos atrás. Sí. Donde, bueno, y en otras culturas, uno puede ver a veces en internet que en ciertas culturas musulmanas, un hombre de 55 años, 60, se casa con una nena de 7. Está permitido por su religión y su cultura. Sí, o sea, queremos llegar a esto aquí. Sí, yo creo que, digamos, es complejo el tema, el debate es lo mismo que pasaba con el aborto, no sé si la República Argentina en todos términos, ya sea legales, éticos y hasta económicos, sociales y culturales, podemos, digamos, sostener un debate de este tipo. Digamos, como vos hoy mostrabas en tu programa y demás, toda esta cuestión de la inflación, etcétera, etcétera, y repercute en el campo de la salud, repercute en la educación. Y esto, digamos, no son temas que van a permanecer ajenos. La provincia desde hace varios años dicta un curso por el cual, digamos, prepara en educación sexual integral en esto de perspectiva de género exclusivamente a los docentes de gestión pública. O sea, yo entiendo, Elizabeth, estatal, porque uno acá también, ¿viste? Se cuida de no caer en el preconcepto de decir, es de extrema derecha, porque los que piensan distinto somos derecha, facho o retrógrados. No, es decir, sabemos que está la ley de matrimonio igualitario. Sí. Sabemos que ya hay matrimonios igualitarios que adoptan chicos. O sea, 2 hombres, 2 mujeres. No, entonces, bueno, de última, enseñar que eso está ocurriendo. Lo que yo no veo bien es que desde chiquito se lo fomente. Claro, sí, entendido. De hecho, uno de los pilares de estos proyectos, tanto en la Nación como los 2 que tenemos en la provincia, toman esta ley de matrimonio igualitario como uno, digamos, de los pilares fundamentales, que viene esta ley de educación sexual integral como a complementar estas que ya tenemos. De hecho, quiero resaltar lo último de los 3 proyectos, por decirlo de una manera, que consagran lo que son los derechos sexuales y reproductivos, tomando, digamos, como fundamento 2 convenciones internacionales, que son la Convención de los Derechos de la Mujer y la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué es esto? Para que una convención sea obligatoria en el plano internacional, tal vez algo más técnico, el Estado argentino las ratificó. Se obligó, digamos, a adaptar los postulados, los derechos y las obligaciones que mandaban en relación a nuestro país. Mal o bien, digamos, se ha venido haciendo desde el año 94 hasta la fecha. ¿Qué pasa? Con los derechos sexuales y reproductivos nosotros no tenemos una convención en el plano internacional. Por eso hoy está muy cuestionado que sean derechos humanos en sí, o sea, inherentes a la persona, respetuosos de la dignidad personal. Está muy cuestionado porque en el plano internacional solo existe una declaración que es del año 99, que fue dada en Hong Kong, y que la mayoría de los países a nivel mundial, incluso los que forman parte de Naciones Unidas, no lo han ratificado. Entonces, como que nosotros venimos a tomar y a ratificar esos derechos que en realidad no son tales, porque no hay una convención, o sea, y un acuerdo de los estados en el plano internacional para receptarlos, y ahí sí, si nosotros los receptaríamos, podríamos fomentar estas cuestiones. Por eso, digamos, antes de dar un debate profundo y serio, hay que, digamos, atender a estas cuestiones que en definitiva son responsabilidades del Estado. Y de los padres, ya para terminar, nosotros con esto quisimos hacer un disparador, ¿no? Quizá usted le prestó más o menos atención a esta conversación con Elizabeth. Todos ustedes tienen un celular smartphone, ¿no? Todos ustedes pueden navegar. Entonces, por más que usted tenga hijos grandes, como puedo tenerlo yo, ¿no? Que ya están criados y saben lo que hacen, piense que puede tener nietos, ¿no? Y si tiene hijos chicos, o si tiene un chico por mandarlo al jardín el año que viene, con más razón, lea sobre la educación sexual integral. Lea, ¿no? Ya de todo modo en los colegios hay movidas, sí, hay organizaciones, las mismas organizaciones pro vida que se opusieron a la legalización del aborto están trabajando en esto, qué sé yo, interiorícese, porque repito lo que dije al principio, si lo del aborto, de por sí es delicado, estamos hablando de vida, pero de última es privativo de cada uno, ¿no? Esto tiene que ver casi diríamos con el futuro, porque se le está enseñando a los chiquitos de su más tierna infancia, ¿cierto? Algo que los puede confundir. Sí, confundir. Cuanto menos. Sí, sería lo menos, digamos, confundirlo. Confundirlo, por eso. Elizabeth, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno.